Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura española que corresponde al área de comunicación. Ya en las clases pasadas hemos visto pues el periodo de Renacimiento dentro del siglo de oro español y también hemos visto al representante del Renacimiento como fue Garcilaso de la Vega. En la clase del día de hoy vamos a ver el otro periodo o el otro siglo que va a finalizar el siglo de oro, que será la literatura del barroco. No sin antes comunicar que deben seguir mandando sus trabajos al correo electrónico y cuando toque examen, práctica o también lectura que se van a desarrollar dentro de la hora de clase, ingresar a la plataforma de Microsoft Teams para enviarlo dentro de la hora de clase. Dicho esto, sin más preámbulo, vamos con la clase del día de hoy, denominada La literatura del barroco español. Bien, vamos a dar como introducción que el movimiento barroco fue pues algo que abarcó muchas artes, abarcó escultura, pintura, artes plásticas y en lo que nos compete en la literatura. Vamos a decir que el arte barroco se da en el siglo XVII, donde en España va a ser el periodo que va a finalizar el siglo de oro español. Vamos a ver para recordar que el siglo XV es el pre-renacimiento, siglo XVI comienza el siglo de oro con el Renacimiento español y en el siglo XVII finaliza el siglo de oro español con el barroco. Entonces se denomina barroco al movimiento artístico cultural que se desarrolló en Europa en el siglo XVII, que va a buscar oponerse al Renacimiento, pero más que oponerse se van a complementar. Tanto el Renacimiento como el Barroco van a seguir adoptando las normas clásicas o la influencia clásica de los autores renacentistas. La principal diferencia radica en el enfoque de los temas y en el uso intensivo de los recursos estilísticos. En este aspecto, el Barroco rompe con las normas renacentistas de naturalidad. ¿Correcto? Rompe con lo estático y va a buscar ser una literatura más dinámica. En este sentido, pues el barroco va a crear una literatura artificiosa que lleva al límite sus posibilidades expresivas del lenguaje, que va a buscar impresionar al lector y también conmoverlo. Vemos que busca ser una literatura más dinámica y no tan estática como lo que fue el Renacimiento, muy apegado a la métrica, a las normas, a la estructura, sino acaba a ser pues un nuevo sistema que va a incrementar, pues va a tratar de llegar a impresionar con las múltiples posibilidades que tienen para llegar a hacerlo. Vamos a ver que van a haber unas características que van a definir bien a esa literatura del barroco. Vamos a ver que dentro de las características van a presentar el empleo excesivo de las figuras literarias como la metáfora, el hiperbatón, y en la lírica también van a haber muchas figuras literarias que van a sobrecargar y van a querer impresionar, que muchas veces el tema principal del poema pues se va a alejar por este lado de sobrecargar con muchos recursos estilísticos. Otra característica de la literatura del barroco es que subraya los contrastes y los desequilibrios. Presenta a la vez lo pequeño y lo grandioso, lo sublime y lo grotesco, lo feo y lo bello, para que haga contraste pues entre estos diferentes tonos o características que es propio del barroco. Vamos a ver que otra característica es que va a plantear pues una manera no tan optimista, es más, va a ser la contraparte del optimismo que se vio en el Renacimiento. En el Renacimiento habla pues sobre la vida, sobre la felicidad, sobre la naturaleza. Acá pues habla de lo contrario, porque plantea temas que reflejan el desencanto, la crítica, la fugacidad del tiempo, la muerte, la vida como sueño y el desengaño, que van a desplazar al optimismo característico del Renacimiento. Mientras que el Renacimiento hablaba pues de la naturaleza, de los pastores, del amor idealizado, pues en el barroco va a ser el contraste o va a ser el desencanto de eso, para hablar pues de la vida corta, de la fugacidad de la vida, de la muerte, la vida como un sueño, etc. Vamos a ver que como última característica es que el barroco se va a desempeñar en todas las artes. Fue un movimiento artístico-cultural que llegó pues a la escultura,
a las artes plásticas, a la pintura, evidentemente a lo que nos compete es en la literatura, ya que el espíritu barroco se expresa pues en todas las artes y hasta en la arquitectura. Es por eso que pues el barroco, el estilo del barroco que llevaron los españoles a sus colonias americanas, como en el caso del Perú, pues vemos que en las iglesias vemos arquitectura y vemos estilo barroco con esta exageración de adornos o muy sobrecargados de instrumentos que dan una impresión a la vista. Eso va a ser lo que los españoles trajeron al Perú en el arte o arquitectura barroca. Por eso que vemos que las catedrales como la de Lima, la de Cajamarca, la de Trujillo, la de Cusco, la de Arequipa están adornados con este estilo barroco que va pues a sobreponer la exageración o va a tener muchos recursos para lograr impresionar al espectador que va a ver este tipo de arte. Entonces vamos a ver que también podemos mencionar que el arte barroco tiene un especial gusto por el efectismo. Es decir, como ya dije, emplea los recursos que resaltan el realismo y la expresividad de una obra artística. Por eso que vamos a ver en las pinturas barrocas, por ejemplo, de Caravaggio, de Velázquez, vemos que pues estas pinturas son muy cercanas a la realidad, con los gestos, pues con los contrastes, con las sombras, los detalles de las manos, de las caras, va a ser el efectismo que va a lograr pues impresionar tanto en la pintura como en la arquitectura de todo el arte barroco, hasta el punto también de conmover al público. Entonces, después de hablar de todo el arte barroco en general, vamos a ver en la literatura específicamente en qué géneros se empleó pues la literatura barroca. Sus géneros literarios, que vamos a hablar principalmente de la lírica. Acá el barroco tiene mucho que ver porque en España se va a presentar dos vertientes o dos tendencias, el conceptismo y el culteranismo. Vamos a ver que en el conceptismo se caracteriza por la asociación ingeniosa de las ideas. Va a emplear un lenguaje muy ingenioso de palabras, de conceptos. Se va a emplear un lenguaje muy ingenioso para transmitir palabras, conceptos, donde la palabra sugiere un contenido profundo. Se trata de un arte muy sutil que va directamente a la inteligencia del lector. Es por ello que el autor opta por una gama amplia expresiva, donde vamos a tener a su máximo representante, al español Francisco de Quevedo. Él va a ser el representante de esta tendencia en la lírica barroca llegada o denominada conceptismo. En la otra vertiente tenemos al culteranismo, que está dado porque pretende lograr la belleza pura y formal, ya que va a embellecer la expresión, eligiendo palabras por su sonoridad y su poder de evocación, creando así imágenes, metáforas, colores que van a evocar directamente en los sentidos o en la belleza pura de la literatura. Es por eso que crea un universo ideal, lleno de cultismos y también de mitología, que tuvo como máximo exponente a Luis de Góngora, y también se le conoce al culteranismo también como el gongorismo. Entonces tenemos por un lado el conceptismo de Francisco de Quevedo y por el otro el culteranismo de Góngora. Estos dos autores lo vamos a ver en clases siguientes uno por uno para entrar más a este estilo lírico. Vamos a ver que en el otro género está el género teatral, donde en este periodo del barroco, en este siglo de la Edad de Oro española, el teatro va a estar en su máximo apogeo. ¿Por qué? Porque el siglo XVII es el gran siglo del teatro español. Los autores renombraron las técnicas que van a hacer que el teatro de su tiempo sea un espectáculo auténtico, donde va a estar ligado al rey hasta el más pueblerino. Es un espectáculo para todos, se convierte en un arte popular en toda España, que va a dar renombre a grandes autores. En este periodo del teatro pues se aleja de las normas convencionales y clásicas del teatro clásico, porque evidentemente esos autores se rebelaron contra las normas clásicas y van a innovar. Y dentro de estos grandes innovadores tenemos pues evidentemente a dos muy representativos que lo vamos a ver uno por uno en clases posteriores, que es Lope de Vega y Calderón de la Barca.
En la narrativa, que es un género que también se desenvuelve dentro del barroco, tenemos pues a Miguel de Cervantes Saavedra, que es el máximo exponente de la narrativa, aunque Cervantes también escribió poesía, Cervantes escribió también teatro, pero Cervantes más que todo se va a hacer más conocido por sus novelas, específicamente en la obra de El ingenioso Quijote de la Mancha, que es una obra cumbre que también lo vamos a llevar a Cervantes en una clase posterior únicamente a él para hablar sobre su vida y obra, así como Lope de Vega, Calderón de la Barca y todos los demás representantes de ese periodo barroco de la literatura española. Va a quedar entonces como actividad pues hacer un cuadro comparativo. Van a tener que investigar más de lo que yo ya manifesté entre las diferencias líricas del conceptismo con el culteranismo y también enumerar a todos los representantes que se han mencionado del periodo barroco de la literatura española. Dicho esto, nos vemos en la clase Zoom de esta clase y eventualmente en una nueva clase virtual de literatura española. Chao, 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 chao.